Bienvenidos a este tercer día de nuestro entrenamiento virtual para que aprendamos a sanar nuestras relaciones, a transformar nuestra vida diseñando nuestra mejor versión. Ya se están conectando todas las personas, especialmente desde España, que ese ha sido un lanzamiento que estamos haciendo de este entrenamiento virtual en España. Así que ya tenemos aquí una muy buena convocatoria. Que no le eches cantabreta, que le saques en cara todo lo que pasó con María. Y nos preparamos entonces para empezar el entrenamiento del día de hoy. Mientras que van empezando a llegar más personas, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el entrenamiento de ayer y de antes de ayer, para que podamos hacer una recopilación y empecemos como a centrarnos en todo aquello que hemos estado viendo, en todo aquello que hemos estado estudiando, y así entonces podemos tenerlo un poco más claro. Entonces, estamos viendo las bases filosóficas, las bases académicas de 3 metodologías, solamente las bases, porque como estamos haciendo un pequeño entrenamiento para que ustedes puedan comprender cómo podemos sanar y transformar nuestras relaciones, sanar y transformarnos a nosotros mismos, diseñando nuestra mejor versión. Entonces, hemos tenido 3 días de entrenamiento. Entonces, el primer día, nuestra primera masterclass de sanar nuestras relaciones y transformar nuestra vida, diseñando nuestra mejor versión, habló, antes de irme a esa diapositiva, hablé sobre el eneagrama transpersonal. Vamos a ver entonces el diamante del alma, ¿vale? Antes de irnos a esta diapositiva que habla sobre hoy, para que podamos hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. El diamante del alma. Aquí vemos el diamante y vemos las 10 facetas espirituales del alma. Vemos entonces ese diamante que los gemólogos y los talladores reconocemos como un diamante bien tallado, que tiene sus 10 facetas perfectas, a las cuales yo le construí esta analogía entre el diamante y el alma, dado que yo pues antes de ser coach y escritora era gemóloga, experta en diamantes y diseñadora de joyas. Entonces por eso construí esta historia en donde quiero que las personas excaven en su interior y encuentren esa gema, ese diamante que es el alma, ese diamante que todas las personas tenemos dentro. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver las 10 facetas espirituales del alma, las 10 facetas espirituales del ser, que son primero el amor y la pareja, después los familiares y los amigos, papá, mamá, hermanos, hermanas, tu mejor amiga, todo ese núcleo más cercano a nuestra vida. Luego la espiritualidad, luego la salud, luego las finanzas, luego el trabajo, luego los temores, esos temores predominantes de cada tipo de personalidad, luego las sombras es la parte oscura de nuestra personalidad, esa parte que no nos gusta de nosotros mismos y que muchas veces ocultamos, pero que tarde o temprano termina revelándose en nuestra vida. Las máscaras, que la máscara viene siendo nuestra personalidad predominante, es decir, esa máscara que nos ponemos cuando queremos tapar nuestra verdadera esencia, y las heridas que tenemos activas de nuestra historia. Entonces, estas son las 10 facetas espirituales del alma. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima diapositiva para que podamos ver este resumen de exactamente. En esta diapositiva está condensada
toda la metodología. Toda mi metodología está condensada en esta imagen del diamante. ¿Por qué es tan importante esta imagen? Porque vemos el diamante con sus 10 facetas espirituales del alma y después vamos a empezar a ver hacia adentro. Hacia adentro del diamante vamos a ver la primera metodología de la que hablamos el primer día, que es el eneagrama transpersonal. Ese eneagrama transpersonal, que es el que habla de las 9 personalidades, y el eneagrama es ese método de clasificación, que después de que ustedes hicieron ese test digital, ustedes descubrieron cuál de esas 9 personalidades es cada una de ustedes. Entonces se dieron cuenta de que nosotros lo que vamos a hacer al pulir el diamante del alma a través de este curso específico, de esta masterclass específica, es entender primeramente las metodologías. Entonces, la primera metodología es cómo nosotros descubrimos primero quiénes somos. Cómo primero nos encaminamos a ese autoconocimiento que es tan importante que tengamos para entender quiénes somos. Entonces, ¿cuáles son los pilares del eneagrama transpersonal? El eneagrama transpersonal tiene unos temores específicos, que son 9 temores específicos, un temor que se le asigna a cada personalidad. Eso significa que dependiendo de tu personalidad predominante, tu temor no es el mismo que el de tu pareja, no es el mismo que el de tu hermana, no es el mismo que el de tu padre o tu madre, porque dependiendo de cómo nosotros interpretamos nuestra historia, ese temor predominante es el que hace que tú cubras tu esencia o que tú te pongas esa máscara o que muchas veces vivas desde esa sombra dependiendo de tu personalidad. Entonces, antes de entrar a pulir ese diamante, debemos encontrar los carbones, esos carbones que lo hacen oscuro, esos carbones que no lo dejan brillar. ¿Cuáles son esos carbones? Nuestra personalidad. Y dentro de esa personalidad predominante de cada uno de nosotros, tenemos esa parte oscura, esa parte de ese material psicológico que le sobra a nuestra personalidad. Entonces, los pilares fundamentales de esas 9 personalidades son los temores que cada personalidad tiene, el mensaje perdido que recibió en la infancia ese niño o esa niña herida que habita en ti, y eso lo hablamos cuando estudiamos el eneagrama, que fue ese mensaje en donde te dicen, por ejemplo, es que los niños no lloran, entonces no tienes derecho a llorar, o no eres bueno para matemáticas, entonces mejor dedícate a otra cosa, o aquí en esta casa no hay personas frágiles, debes ser una persona fuerte y debes mantenerte estoico o empoderada, o no puedes demostrar tus sentimientos. Entonces, todas esas cosas que nosotros escuchamos en nuestra infancia van formando ese mensaje perdido en la infancia o ese mensaje inconsciente, perdón, que nosotros recibimos en la infancia, que después a lo largo de nuestra vida va a ser recurrente. Luego los deseos, lo que más desea cada una de esas personalidades, y luego al final el empujón espiritual que cada una de esas personalidades necesita para diseñar ese mejor diamante. Entonces, ya descubrimos quiénes somos, ya descubrimos qué pasa en nuestra personalidad predominante, y esto lo estudiamos en el primer día que vimos el eneagrama. Ahora, en el segundo día, que fue ayer, vamos a ver la siguiente diapositiva, vimos el método de Harvard. Entonces, Valentina, por favor, alguien de mi equipo, vamos a ver la siguiente diapositiva para ver el método de Harvard. Exactamente. Entonces, aquí vimos ayer en el método de Harvard 3 pasos fundamentales para aprender a pulir el diamante del alma. Esos 3 pasos fundamentales son, primero, el objetivo consciente, es decir, a dónde conscientemente, después de haber hecho una reflexión, a dónde estoy y a dónde quiero llegar. Hago un escáner del alma
que lo hicimos ayer, y cuando hacemos ese escáner del alma, de la misma manera, perdón, a como nosotros hacemos un escáner del cuerpo, cuando nos está doliendo alguna parte de nuestro cuerpo, aquí nosotros aprendimos a hacer el escáner del alma y nos pudimos enfrentar y pudimos descubrir cuáles son esos dolores emocionales que nosotros tenemos en nuestras relaciones, en nuestra vida. Entonces, partiendo de ese dolor emocional que tenemos, o de ese diagnóstico de salud, o de esa insatisfacción en el trabajo, o de lo que tengamos que nos está doliendo en el alma, que nos está molestando, que nos está quitando esa plenitud a la cual estamos nosotros llamados a vivir, podemos entonces pasar al segundo paso, que es descubrir el falso maestro. En el falso maestro, ayer vimos que es muy importante entender cuáles son esos condicionantes ocultos de nuestra personalidad, es decir, cuáles son esas barreras internas que se nos quedaron a nosotros como impresas en nuestra personalidad predominante según lo que haya pasado en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Cómo esa manera en la cual nosotros interpretamos algún choque emocional o algún trauma o alguna dificultad hace que nosotros hoy en día, ese falso maestro, ese dolor, esa persona, esa situación, esa circunstancia, hacen que nosotros en el día de hoy entonces vivamos habiendo aprendido algo equivocadamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a corregir eso, a cambiar eso? Pasamos entonces al paso 3, que es la actitud que me aleja de la meta. ¿Qué estoy haciendo hoy que me aleja de la meta a donde quiero llegar? Entonces ahí fue cuando empezamos ya a tejer estas dos metodologías. Acuérdense que yo les he hablado que este método, que se llama Cómo pulir el diamante del alma, es un tejido milagroso de sanación. ¿Por qué un tejido milagroso de sanación? Porque se van entretejiendo las metodologías. Entonces, ahora estamos entretejiendo el enneagrama transpersonal con el método de Harvard. Y ahora, en el día de hoy, vamos a entretejer la tercera metodología, que es la logoterapia. Pero me voy a detener un momento en el método de Harvard. Entonces, empezamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos una actitud que nos aleja de la meta. Entonces, recuerdo que ayer pusimos el ejemplo de un eneatipo 6. Si eres un eneatipo 6, que eres indecisa, que eres insegura, que eres ansiosa, porque el 6 es el más ansioso de todo el eneagrama, que te cuesta tomar decisiones, pero que tienes que cambiarte de trabajo, o tienes que divorciarte de tu pareja porque ya no soportas más, o tienes que enfrentar una situación con tu hijo o con tu hija, pero te cuesta muchísimo tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos en la indecisión, vivimos en el miedo, y cuando vamos a dar ese salto a nuestra nueva vida, a la vida que queremos construir, aparece ese defecto de carácter de nuestra personalidad predominante. Entonces, ¿cuál es la actitud que me aleja de la meta? Vivir en ese defecto de carácter, vivir en la indecisión, vivir en el miedo, o vivir desde ese temor, o vivir desde esa ansiedad. Entonces, ¿cómo me movilizo de esa actitud que me aleja de la meta hacia la actitud asertiva que me acerca a la meta? Si estoy en indecisión, trato de muy conscientemente movilizarme hacia la autonomía de la toma de mis decisiones, sin necesidad de estarle preguntando a todo el mundo si lo que estoy decidiendo está bien o mal, porque sigo mi intuición, mi brújula interna. Si vivo en el temor, en la inseguridad, me movilizo hacia la valentía, hacia cómo puedo ser yo más valiente. Si vivo en la irascibilidad, que por ejemplo puede ser una característica del 8, entonces, ¿cómo me movilizo hacia la serenidad? ¿Cómo estoy todo el tiempo pensando y reflexionando qué puedo hacer mejor? Entonces, es muy importante que esto lo veamos y que esto lo entendamos para que podamos entonces ahora, en el día de hoy, ver el método de la logoterapia de Viktor Frankl. Porque hoy vamos a ver desde la logoterapia de Viktor Frankl, que ya les voy a explicar, los 7 recursos espirituales que vamos a trabajar para poder entonces ahora sí
movilizarnos hacia esa vida plena que queremos vivir. Acá están entonces, volvemos a repasar las 10 facetas espirituales del alma. Ya vimos los 5 pilares que debemos identificar de nuestra personalidad predominante. Y ahora vamos a ver los 7 recursos espirituales, que es la parte que más me gusta, porque aquí es donde ya empezamos a tomarnos esa medicina espiritual, la medicina sagrada del alma, para poder transformarnos. ¿Cuáles son entonces los pilares de la logoterapia? Los pilares de la logoterapia son, primero, el sentido de la vida. ¿Cómo nosotros encontramos el sentido de la vida a través de lo que hacemos? Y cómo nosotros podemos encontrar no solamente el sentido a la vida en general, sino cómo nosotros encontramos, por ejemplo, el sentido al sufrimiento. Y me dirán, pero Paula, ¿cómo le vamos a encontrar el sentido al sufrimiento si es algo tan difícil? Sí, ahí en el sufrimiento puedes encontrarle un sentido a esa dificultad o a esa pregunta existencial que te hace la vida a través de una enfermedad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, descubriendo el amor incondicional de tu familia, descubriendo que a pesar de tu enfermedad, tu esposo está al lado tuyo, descubriendo toda la parte positiva, los aprendizajes que pueden estar presentes ahí. Entonces, el sentido de la vida es muy importante. Luego pasamos a ver las huellas de sentido. Esas huellas de sentido hacen referencia a todo aquello, a todas aquellas huellas que nosotros estamos dejando en las personas que amamos, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, después en nuestros nietos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos empezar a reflexionar qué huellas está dejando mi existencia? Y cuando yo ya no esté en este mundo, ¿cuáles son las huellas que voy a dejar y cómo quiero ser recordada? Luego entonces vamos a ver los 4 recursos espirituales, perdón. Y esos 4 recursos espirituales son el autodistanciamiento, ahora los vamos a profundizar, la autorregulación, luego vamos a ver la autoproyección y la autotrascendencia. Esos son los 4 recursos espirituales. Y luego vamos a ver los 3 valores de la logoterapia, que son los valores de experiencia, que es lo que yo experimento, lo que yo recibo del mundo, los valores de creación, que es como yo me dono al mundo, lo que yo entrego al mundo, los valores de experiencia es lo que yo tomo del mundo, lo que yo recibo del mundo de valor, que me mueve internamente. Y los valores de creación es lo que yo le doy al mundo, lo que yo recibo y lo que yo doy, que es el equilibrio de nuestra vida como seres humanos, dar y recibir. No solamente entregarlo todo, ni solamente tomarlo todo. Entonces, desde la logoterapia, nosotros aprendemos que debemos estar muy atentos a lo que tomamos del mundo, a lo que las personas, el mundo, la naturaleza, Dios nos entrega, y cómo desde ahí construimos una mejor vida, pero también poner nuestros ojos en lo que nosotros le entregamos al mundo, valores de creación. Y lo que yo le entrego a través de mi trabajo, a través de mi talento, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora es un valor de creación, que es entregar mis talentos, lo que yo he estudiado, mis certificaciones, todo al servicio de una comunidad. Luego entonces vamos a ver, bueno, estos son los pilares. Ahora les voy a hablar entonces un poco de la logoterapia, perdón. La logoterapia es una psicoterapia que hace parte del nicho de las múltiples terapias que se abordan en la psicología. En la psicología hay muchísimos abordajes terapéuticos, pero específicamente la logoterapia, porque yo me enamoro de ella, porque la logoterapia es la psicoterapia centrada en el sentido, y acá vamos a hablar de lo que significa el sentido, pero es una psicoterapia que aborda el espíritu humano. Es decir, nosotros abordamos y creemos que la espiritualidad es muy importante para poder sanar nuestra historia, para poder sanarnos a nosotros mismos y para poder también aferrarnos a un ser superior llamado Dios, no importa la religión en donde estés. Entonces, esta psicoterapia fue creada por Viktor Frankl
más o menos alrededor, él nace más o menos alrededor de 1905 y muere en 1997, y él es un sobreviviente del Holocausto. Él es un psicólogo, es un psiquiatra, gran pensador, filósofo, que era contemporáneo de Freud. Freud tenía una visión totalmente diferente a la de Frankl, y Freud creía que los seres humanos teníamos solamente dos dimensiones: la física, la dimensión física o biológica, y la dimensión psicológica. Es decir, que si nosotros nos enfermábamos o físicamente por alguna enfermedad o un diagnóstico de salud, o podíamos también enfermarnos con algún problema de salud mental. Entonces, cuando toda la gente, todos los, digamos, los psicólogos, los psiquiatras que estaban vinculados con el mundo de la salud mental, se aferran y creen fervientemente en esto, entra Viktor Frankl con un nuevo paradigma y dice: no, los seres humanos tenemos tres dimensiones: la física biológica, la psicológica y la espiritual. Entonces irrumpe con este pensamiento revolucionario, y en ese momento pues se crea este antagonismo entre estos dos pensadores. Viktor Frankl diciendo que la espiritualidad era una tercera dimensión, además que en la espiritualidad, en el alma de los seres humanos, están depositados todas aquellas herramientas que necesitamos para sanar nuestras otras dos dimensiones. Es decir, yo puedo enfermarme biológicamente, puedo enfermarme psicológicamente con un trastorno de la personalidad o con un problema de salud mental, inclusive una esquizofrenia, pero el espíritu no enferma. Entonces, si el espíritu no enferma, es espectacular creer que nosotros podemos ir a esa dimensión espiritual y buscar esas herramientas y bajarlas a nuestra dimensión biológica y a nuestra dimensión psicológica. Entonces, él habla de también esa responsabilidad que nosotros debemos tener, y esta parte yo la amo, porque yo lo que primero recibo en consulta son aquellas personas que no se hacen responsables de su dolor, de su situación de dificultad, sino que de alguna manera culpan a los demás de aquello que les pasa. Y yo lo primero que les digo es, cuando llegan a la terapia y me dicen: no, es que lo que me está pasando, es que yo soy infeliz, por ejemplo, por culpa de mi esposo, o soy infeliz por culpa de mi jefe, o soy infeliz por culpa de una pelea que tuve con mi madre, lo que fuera. Las personas ahí no quieren asumir la responsabilidad de lograr alcanzar una autonomía en sus vidas, sino que están poniendo siempre la responsabilidad afuera. Por eso la logoterapia de Viktor Frankl, después de que él sale del Holocausto y escribe, antes ya había empezado a escribir el manuscrito del hombre en busca de sentido, que es un libro que les recomiendo que se lean, en donde vamos a entender cuáles son esos pilares de la logoterapia. Pero uno de esos pilares habla de cómo nosotros debemos hacernos responsables de nuestra propia vida, de sanarnos, de restaurarnos y de transformarnos. En ese orden de ideas, entonces nosotros debemos ya empezar a cambiar esa conversación interna y esa conversación de queja permanente, porque muchas veces nos quedamos repitiendo esa insatisfacción o esa queja porque culpamos a alguien más de lo que nos está pasando. Viktor Frankl entonces entra con unos pensamientos increíbles, en donde dice, por ejemplo, según su experiencia del Holocausto, si tú no puedes cambiar una situación en tu vida, porque no depende de ti, como el estar encarcelado en un campo de concentración, como el enfrentar una tragedia, como el enfrentar un diagnóstico de salud, una quiebra económica, una depresión, todo aquello que no depende de ti. Si no puedes elegir cambiar una situación, sí puedes elegir la actitud con la que enfrentas esa dificultad en tu vida. Entonces, aquí él empieza a hablar
de esa responsabilidad. Y tiene una analogía preciosa porque dice en una de sus conferencias magistrales en una universidad de Estados Unidos que así como en Nueva York existe la Estatua de la Libertad, debería existir al otro lado de Estados Unidos, por los lados de California, una estatua a la responsabilidad. Y esto es magistral, porque nosotros siempre hablamos y reclamamos la libertad. Y fíjense que los jóvenes siempre hablan de la libertad y las naciones hablan de la libertad y la sociedad habla de la libertad y reclama la libertad. Pero nosotros debemos no solamente exigirle a la vida o exigirle a la sociedad la libertad, sino que también debemos enfocarnos en la responsabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver, a estudiar esos valores de experiencia. Ahora quiero que traigas a tu mente y que hagas una reflexión sobre cuáles son los valores de experiencia a lo que tú le das valor en tu vida. Entonces, por ejemplo, escribe en tu cuaderno sagrado y haz este ejercicio espiritual conmigo. ¿Qué es aquello valioso que aún estando en medio de la adversidad, yo recibo del mundo? Si en este momento estás viviendo una dificultad en tu vida, llámese, lo habíamos hablado ya, enfermedad o una situación económica, una situación de pareja, una situación que se te dificulta porque lo que nos convoca hoy es el tema de sanar nuestras relaciones y cómo puedo yo sanar una relación si es una relación que me está causando muchísimo dolor. Entonces, vete a esos valores de experiencia. ¿Qué es todo lo positivo que tú recibes en esa relación? ¿Qué es todo lo bonito que tú experimentas en tu alma hoy? La naturaleza, el sol, los alimentos, una caricia de un hijo, una llamada de un ser querido. Y muchas veces nosotros nos olvidamos en la vida de pensar y de recopilar todos esos valores de experiencia que experimentamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos quedamos presos de la queja, vuelvo y digo, nos quedamos presos de la insatisfacción. Entonces, desde la logoterapia de Viktor Frankl, vamos a empezar a recuperar en nuestras relaciones que queremos sanar esos valores de experiencia, todo lo positivo, todo lo bonito que yo puedo rescatar de esas relaciones que de alguna manera podrían estar quebrantadas o que podrían estar rotas o que podrían estar enfermas. Una vez veamos y hayamos revisado esos valores de experiencia, nos vamos a los valores de actitud. Escribe en tu cuaderno sagrado la actitud. Me salté los valores de creación. Vamos a irnos primero a los de creación porque ese es el orden cronológico. Los valores de creación, escribe todo aquello que tú puedes crear para el mundo. Puedes crear un curso, puedes crear un plato delicioso de comida, puedes crear una pintura maravillosa, una pieza de música, si eres música, un músico. Entonces, ¿qué puedes tú crear para el mundo? Y muchas veces solamente con nosotros detenernos en los valores de creación podemos superar una depresión, superar un vacío, porque nos sentimos útiles, sentimos que servimos para algo. Y esto yo lo trabajo muchísimo en terapia. Cuando llega una persona deprimida, cuando llega una persona sin sentido de la vida y me dicen es que yo lo he perdido todo, es que ya nada me motiva, estoy absolutamente desmotivada. Entonces nos vamos a esos valores de creación y empiezo a decirle a la persona que está conmigo en esa consulta, ¿qué puedes crear el mundo? ¿Qué puedes tú crear para el mundo? Si el mundo no te está dando lo suficiente para tú ser feliz, quizá podrías entonces movilizarte hacia lo que tú puedes entregarle al mundo. Y empiezan las personas a crear, empiezan las personas, por ejemplo, hace poco tuve una consultante que ella ya había decidido divorciarse. Entonces, yo le dije, bueno, yo te acompaño en este proceso de divorcio y decidimos juntas hacer mucho énfasis en los valores de creación, porque en los valores de creación descubrimos que ella lo que quería era reinventarse a ella misma. Es decir,
convertirse en una mejor versión de ella misma. Y cómo, a pesar de que estaba viviendo un dolor por el divorcio, a pesar de que tuve que acompañarla y prepararla para esa noche oscura en la que se tenía que sentar con sus hijos y contarles que se iban a divorciar papá y mamá, y el momento del dolor, luego acompañarla y prepararla para el momento en el cual su marido empacaba la ropa y se iba de casa y la despedida con sus hijos, y todo eso que muchas mujeres que nos hemos divorciado hemos pasado por ahí, que es dolorosísimo. ¿Cómo logramos aliviar ese dolor y cómo logramos sanar un poco ese dolor poniéndole algo de esperanza? ¿Y cómo le poníamos esperanza? A través de los valores de creación. Bueno, ahora, ¿qué vas a crear para tu vida? Y esta es una mujer arquitecto que lo que empezamos a crear para su vida fue un nuevo currículum, una nueva hoja de vida, una nueva imagen. Entonces yo le dije, ahora peínate diferente, córtate el pelo, píntate el pelo de un color diferente, vamos a alimentar el Instagram, vamos a hacer una nueva página web. Y empezamos a poner nuestros ojos no en el dolor, en la carencia de lo que esta mujer tenía por lo que estaba atravesando por su divorcio y la ruptura de su hogar, que es una cosa dolorosísima, sino que nos movilizamos hacia la creación de ella reinventarse. Diseña tu mejor versión. Eneatipo 1, perfeccionista. Entonces, desde ese perfeccionismo, ¿cómo nos íbamos a la parte positiva de un eneatipo perfeccionista? A hacer una nueva creación de imagen espectacular, a elegir los colores de su marca, a elegir, ella se había certificado en Feng Shui durante la pandemia. Entonces, ella podía ya diseñar espacios como arquitecta que era, pero apelando y instrumentando el Feng Shui en estos espacios que ella estaba diseñando para sus clientes. Entonces, fíjense cómo si nosotros nos movilizamos hacia los valores de creación, que nos invita a la logoterapia, es maravilloso como podemos también sanarnos de un momento de dificultad. Luego entonces vámonos a los valores de actitud. Y la actitud hace referencia a esa actitud con la que nosotros podemos enfrentar lo que estábamos viviendo. Entonces, para darles un ejemplo de un caso de la vida real, esta mujer la acompañé en los primeros días que tenía que quedarse sola en una casa en donde, bueno, primeramente le daba miedo porque nunca había estado sola sin su marido. Sus hijos se habían ido con el marido porque el acuerdo que tenían en el divorcio era 15 días el marido, los hijos con el marido y 15 días ella. Entonces ella iba a pasar sus primeros 15 días sola. ¿Cuál fue la actitud que decidimos tomar en nuestra intercambio en la consulta que tuvimos ese día? Abrir una botella de vino, hacer un brindis por su libertad, porque ella finalmente, a pesar del dolor, pues era lo que ella quería y sabía que tenía que atravesar ese túnel del dolor, a pesar de que estaba tomando la decisión correcta. Y miramos que siempre que nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que tener la conciencia de que tenemos que hacer renuncias. Decidir significa desechar opciones. Entonces, si yo decido el divorcio porque ya no estoy feliz con mi pareja, necesito desechar la opción de que yo voy a tener a mis hijos todo el tiempo. Mis hijos se van a ir con mi expareja y yo voy a tener que enfrentar la soledad. Entonces tengo que empezar a ver qué actitud tomo. La actitud fue que ella cocinó el plato que más le gustaba, se sentó a ver la película que más le gustaba en Netflix, abrió la copa de vino que más le gustaba y empezó a volverse su mejor amiga. ¿Cuál fue esa actitud que ella decidió tener? En vez de sacar la caja de Kleenex, sentarse a llorar, sentarse a tener miedo, no. Ella empezó a tomar esa decisión absoluta de transformar su vida. Entonces aquí ya vimos los 3 valores, que es uno de los recursos espirituales de la logoterapia. Y ahora vamos a ver entonces el autodistanciamiento, la autorregulación, la autoproyección y la autotrascendencia como los 4 recursos espirituales importantísimos que tenemos que tener en el autoconocimiento de nosotros mismos y en la sanación de nuestras relaciones y de nuestros vínculos. Entonces, lo primero, el autoconocimiento. Ya nosotros empezamos a descubrir quiénes somos a través de nuestro eneatipo de personalidad. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Estudiar. Estudiar. Yo voy a estar preparándome cada vez más, dándoles más contenido,
dándoles más cursos, dándoles más masterclasses, entrenamientos, y esa es una de las sorpresas que les voy a traer hoy. Ese es uno de los regalos que les voy a traer hoy. Ustedes van a continuar conmigo en esta comunidad maravillosa de mujeres empoderadas, preparándose. Van a hacer, si quieren, diferentes cursos para poder estudiar más. Vamos a hacer un curso específico sobre el 1, un curso específico sobre el 2, un curso específico sobre el 3. Vamos a conectarnos en grupos con diferentes personas de nuestra personalidad. Todo eso lo voy a empezar a ofrecer en esta comunidad maravillosa que se ha ido uniendo a través de estos entrenamientos. Entonces, lo primero es el autodistanciamiento, es decir, tomo distancia de mí misma o de mí mismo y me miro con mis luces y mis sombras y empiezo a preguntarme a mí misma, ¿me gusta la persona que estoy siendo o no me gusta como estoy siendo? Y es muy importante, entonces veo una película de mi vida proyectada. Eso es muy importante. Cómo yo hago este ejercicio espiritual de imaginarme que yo estoy sola en un teatro y que al fondo en esa pantalla se está proyectando la película de mi vida. Y me pregunto a mí misma, ¿me está gustando la Paula que elijo ser? Ante mis hijos, ante mi pareja, ante mi jefe, ¿me gusta la Paula que estoy siendo, que estoy eligiendo ser? ¿O quisiera elegir una Paula diferente? Me quisiera parar desde un punto diferente. Autodistanciamiento. Si no me gusta, porque por ejemplo en el trabajo no le estoy poniendo límites a mi jefe, porque por ejemplo en mi relación de pareja no le estoy poniendo límites a mi pareja que me está tratando mal o que no me escucha o que no me valora o estoy haciendo maestrías en perdón tras perdón tras perdón. Entonces, ¿cómo paso al siguiente recurso espiritual? La autorregulación. ¿Cómo regulo eso que no me está gustando de mí? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo transformo? Y empiezo a buscar entonces esas herramientas. Si soy una persona que conozco mis defectos de carácter porque ya sé cuál es mi personalidad predominante, ¿cómo empiezo a moverme desde esos defectos de carácter hacia las virtudes que se oponen? Por ejemplo, si yo vivo en modo león, modo agresivo, modo bravo, modo irascible, y cada que alguien me dice algo que no me gusta, saco esas uñas, como digo yo, en modo león y reacciono de un modo agresivo, ¿cómo me miro en esa pantalla de cine y digo, esta que estoy siendo no me gustó? Lo reflexiono, tomo distancia de mí y me movilizo al modo sereno, al modo serenidad, al modo reflexivo. Entonces, me muevo del modo animal, en donde reacciono a la ofensiva, y me movilizo al modo reflexivo. No me gusta quién estoy siendo. Voy a elegir desde mi libertad, de la que habla Víctor Frankl, la actitud con la que enfrento esta situación. Entonces me voy transformando. Segundo recurso espiritual, autorregulación. El tercer recurso espiritual es la autoproyección. Entonces, veo mi pantalla de cine, veo quién estoy eligiendo ser ahora, me gusta o no me gusta, empiezo a pulir mi diamante interior, empiezo a pulirme como una mujer libre y desde mi libertad asumo mi responsabilidad y empiezo a ver en esa pantalla de cine autoproyección. ¿Hacia dónde va mi vida? No quiero vivir en modo robótico, no sigo viviendo en modo robótico. Hay personas que me dicen, estoy desesperada en mi matrimonio, no me aguanto a mi pareja. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Hay otras personas que dicen, tengo una pelea con mi hermano y estoy mal y quiero acercarme y quiero perdonar y quiero esto, pero ¿hace cuánto? Hace 10 años. Entonces, habíamos hablado que sí hay relaciones tóxicas en las familias en donde uno muchas veces tiene que tomar la decisión de alejarse, sí, pero cuando tú ves desde ese recurso espiritual la autoproyección, es decir, proyecto mi vida, veo cómo quiero estar en 10 años, cómo quiero estar en 20, cómo quiero estar en 10, en 5, cómo quiero vivir mi vida, la proyecto, inmediatamente me salgo del modo robótico en el que estoy viviendo y dejo de ser una persona mecánica y me vuelvo una persona mucho más reflexiva. Recurso espiritual. Empiezo a vivir desde mi espíritu y proyecto hacia dónde voy. Y ahí hace mucho sentido hablar desde la logoterapia de Víctor Frankl de las huellas de sentido. Me pregunto
¿Cuáles son esas huellas que quiero dejar en el mundo? Cuando ya no respire más, cuando ya no esté aquí. Y yo, por ejemplo, la huella que quiero dejar en el mundo es esta metodología, estos libros que yo escribo, estas columnas que escribo en la revista semana.com. Todo lo que yo hago, esa es la huella que yo estoy dejando en el mundo. Entonces, qué bonito que cuando tú ya no respires más, cuando tú te vayas de este mundo, dejes una imprenta de esa huella maravillosa que tú quieres dejar cuando ya no estés. Y el último recurso espiritual es la autotrascendencia, es decir, cuando ya tú te unes con la divinidad, cuando ya tú no estás en este mundo, cuando tú ya sabes y tomas conciencia de que vas a morir, de que ya vas a dejar este cuerpo y vas a pasar a la dimensión eterna, de la vida eterna. Entonces, si nosotros pensamos en la autotrascendencia, pensamos en cómo puedo vivir una vida trascendente. ¿Qué significa una vida trascendente? Una vida con sentido. ¿Por qué? Porque trasciendo, es decir, salgo de lo banal, de lo fútil, de lo que no tiene valor y me doy al mundo a través de mis valores de creación y voy al encuentro de un mundo en donde yo pueda entregar algo, en donde yo pueda donarme al mundo de algún modo, inclusive gratuito, en algún voluntariado, en algo que yo pueda, que me represente a mí esa autoproyección y esa autotrascendencia. Y en ese orden de ideas, entonces, ahí hemos visto los 7 recursos espirituales importantísimos de la logoterapia que nos van a llevar a ser una mejor versión de nosotras mismas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. No sé si alguien lo tenga claro o quiera hacer algún comentario, pero básicamente, si alguien lo quiere hacer, levanten la mano, por favor, pero básicamente lo importante es que ya podemos ver cómo nosotros vamos a pulir ese diamante que llevamos dentro a través de ese regalo que yo quiero entregarles hoy, maravilloso, y que es una oportunidad increíble para que nosotras podamos convertirnos en una mejor versión de nosotras mismas. Y ese regalo es un regalo que yo vengo preparando hace muchos años. Desde mis investigaciones, llevo más de 2 décadas preparándome. Llevo más de 22 años estudiando, certificándome primero como logoterapeuta, luego certificándome en el método de Harvard, que es un método de coaching creado en la Universidad de Harvard. Luego, estudiando durante la pandemia el enneagrama, todo el tema del enneagrama transpersonal y estudiando cada una de las personalidades. Y habiendo sido joyera, este es el momento en el que yo decidí abandonar, hace ya 20 años, mi carrera como diseñadora de joyas y dedicarme a esa búsqueda de mi propia trascendencia, a esa búsqueda del pulimiento de mi diamante interior. Cuando yo lo hice a través de mi experiencia, después de haber pasado un diagnóstico de salud muy complicado, con un problema de salud que tengo muy fuerte en el aparato digestivo, en donde he sido sometida a más de 7 cirugías, en donde me han quitado pedazos grandísimos del intestino y hoy tengo que sobrevivir apenas con 80 centímetros de intestino porque el resto me lo han cortado. Tengo crisis y muchas veces ustedes me van a oír ronca y muchas veces me van a oír como que me ahogo y tengo un reflujo fuertísimo. Todo eso es porque yo tuve que decidir y todo lo que les estoy hablando hoy no es desde la academia, no es desde mis certificaciones, es desde mi experiencia vivida profundamente en el alma. Fui víctima de violencia de género en mi adolescencia. Tuve una pareja por 3 años que era un hombre absolutamente alcohólico y me reventaba contra las paredes, me apagaba cigarrillos en las manos, me quemaba, tengo cicatrices en mis manos, porque él me quitaba me quitaba las llaves en las cuales yo pretendía escapar y me quitaba las llaves quemándome. Entonces, todo lo que yo les estoy compartiendo, mujeres, y me emociono porque hoy me siento una mujer empoderada, hoy me siento una mujer que he renunciado a la herida, he renunciado a la víctima, cuando fui y sigo siendo y sigo padeciendo esta enfermedad hasta el último día de mi vida porque no tengo casi intestino. Cuando decidí alejarme de esa pareja tóxica y
decir, no quiero aguantar más puñetazos, no quiero aguantar más quemones, no quiero aguantar más gritos, me aturdía, me asustaba, y las que son hemocenia tipo 2 saben que somos incapaces de alejarnos, ¿no?, de esas personas tóxicas. Entonces, hoy, ya después de muchos años, puedo pararme aquí delante de una gran comunidad de mujeres a decirles, hoy quiero entregarte mi regalo. Y ese regalo le voy a pedir a Valentina que vamos a compartir pantalla para darles ese regalo que les quiero entregar. Y ese regalo es la gran academia virtual, a la cual tú vas a poder tener acceso para poderte inscribir en todos los cursos que quieras, y vas a poder tener una cantidad de posibilidades para aprender sobre mi metodología y para aprender a pulir el diamante del alma. Más adelante vamos entonces a tener un montón de cursos, entrenamientos y todo, pero vamos a explicar hoy sobre el regalo que quiero entregarles hoy, sobre la continuación de todo lo que hemos venido hablando. Valentina, si compartes pantalla, por favor, para que podamos ver este regalo que quiero darles hoy. Estamos teniendo algo de dificultad técnica para poder ver. Ya estamos compartiendo pantalla, señora Paula. Ay, ¿por qué a mí no me sale? Ya, Porfa. perfecto. Okay. Perfecto, me salían las caras de todas las estudiantes, pero no me salía la pantalla. Perfecto. Entonces, hoy es el día maravilloso en el cual puedo entregarles mi diamante. Ese diamante que llevo puliendo más de 20 años. Y ese diamante es este programa online, Cómo pulir el diamante del alma. Y empezamos entonces con este primer curso que vamos a tener online, del cual hoy empezamos a darles esa explicación para que ustedes lo empezaran a conocer. Vamos a seguir, baja un poco para poder ver las diapositivas, Valentina. Y aquí vamos a ver cómo podemos nosotros ver que muchas veces nosotras como mujeres y también los hombres que se han conectado, nos hemos sentido que llegamos al punto límite en el que necesitamos dar un giro y dar un punto final a la frustración y a la impotencia que sentimos cuando no logramos el equilibrio en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Por eso, aquí decidí darte estas 3 herramientas para romper ese ciclo de dolor. Ese ciclo de dolor en el que nosotras caemos y nos quedamos ahí años, eternos, en esos ciclos de dolor, en donde no sabemos cómo restaurarnos, cómo sanarnos, cómo restaurar esas relaciones afectivas. Mi método único en el mundo ha ayudado a cientos de mujeres a lograr la sanación emocional y a descubrir las heridas activas de la historia de cada persona, de cada mujer. Te enseñaré los 3 caminos para transformar tu vida y así lograrás pulir el alma tal como se pule un diamante. Vamos a ver entonces de qué consta este maravilloso regalo. Si estás cansado de experimentar muchas terapias de sanación interior y de liberación, yo sé perfectamente cómo se siente esta experiencia, porque he hecho miles de cursos, he hecho miles de terapias, he vivido toda mi vida en terapia sanando mi historia. Mi historia la podrán leer en el libro, acá, para quienes no lo vieron ayer, Tu alma, una joya para pulir. Ahí está mi biografía y les cuento historias de la vida real. Entonces, yo me he recorrido ese mismo camino que tú te estás recorriendo hasta que empecé a estudiar y a investigar por muchos años, más de 22 años llevo estudiando y certificándome, hasta que finalmente encontré en cada una de las corrientes en las que me certifiqué las herramientas poderosas para que entrelazadas formaran un tejido milagroso de sanación y de transformación. Por esa razón, mi método único en el mundo te llevará a la metamorfosis de tu alma. Único en el mundo. No hay ningún psicólogo, no hay ningún coach que haga una fusión de estas 3 metodologías. Porque yo me certificaba en una metodología, yo decía, me falta algo. Me certificaba después en otra, decía, me falta algo. Entonces, ni sola la espiritualidad, ni sola la psicología,
Ni solo el coaching me servía para ayudar a las personas a transformarse. Y yo dije, ¿cómo? Pero Paula, ¿cómo? Tienes que poder ayudar a las personas, pero yo sentía que la mesa estaba coja. Y ahí fue cuando logré finalmente esta fórmula mágica, poderosa de sanación, para poder a través de estas 3 metodologías aplicarlas a las 10 facetas espirituales del alma. Vamos a la siguiente diapositiva y entonces vamos a ver a qué vamos a tener derecho. Hoy te presento mi programa online, Cómo pulir el diamante del alma. En este programa aprenderás a construir relaciones sanas que nutran tu alma y que te den felicidad. Este es tu momento sagrado de transformación, no ayer, no hace un año, no hace 20 años. Hoy es el momento sagrado de tu transformación. Si no huyes más de esa herida y si te atreves a mirarla a la cara para poderte transformar, para poderte sanar. Muchas veces nos quedamos presas de esa zona de confort, de esa zona en la que no tomamos decisiones para realmente cambiarnos, restaurarnos a nosotras mismas. Y por eso ustedes me ven hoy aquí parada como una mujer sana, empoderada, pero no toda la vida he estado así. He estado realmente rota. Y a través de esta metodología que yo la apliqué primero en mi vida, en mi historia, para sanarme, es que pude construir esta metodología que está aquí recopilada y que vamos a empezar a ver un pedacito de esta metodología, precisamente en este curso que yo les estoy entregando hoy a través de este entrenamiento. ¿Cuáles son las 4 facetas que vamos a empezar a pulir? El amor y la pareja, la espiritualidad, las finanzas, que son muy importantes en nuestras vidas como mujeres empoderadas, y las heridas activas de la historia. Solamente esas 4 facetas de todo el diamante son las facetas que elegí para que empieces a pulir tu diamante espiritual, ese diamante que cada una de nosotras lleva adentro. A través de los contenidos vas a tener acceso inmediato y tú podrás construir relaciones sanas, lograr la estabilidad en tus vínculos afectivos, tener herramientas de comunicación asertiva, aprender a poner límites cuando te sientes que te pasan por encima, descubrir cómo soltar el equipaje emocional que no te pertenece, ese equipaje emocional que no es tuyo y que muchas veces te cargas con él. Reconocer las manifestaciones de tu ego, el ego en tu personalidad, y que frenan esa evolución espiritual. Cuando reconoces ese ego, ya lo puedes someter y empiezas a vivir desde tu dimensión espiritual. Comprender que la enfermedad se gesta en tus emociones, y si no tienes una gestión de tus emociones asertiva y madura y espiritual, vas a gestar enfermedades sin darte cuenta. Y por último, liberarte del miedo que intenta paralizarte. Muchas veces nos quedamos presas de ese miedo que intenta paralizarnos. Entonces, si quieres ser parte de esta comunidad y parte de este programa, voy a decirte qué vamos a lanzar hoy. Te invito a experimentar cómo pulir el diamante del alma, programa online. 4 módulos de estudio, 2 meses de mentoría grupal con Paula López, 6 sesiones en vivo conmigo de preguntas y respuestas exclusivas para las personas que tomen esa decisión de entrar en la academia y de decir, yo quiero empezar a pulir esas 4 facetas de mi alma para ser una mejor versión de mí misma. Vivirás este acompañamiento para que tus metas se materialicen. Tendrás acceso a un grupo de soporte de WhatsApp con todas las mujeres de la comunidad que van a entrar o que ya han entrado a este programa, donde estarás con todos tus compañeros y te sentirás siempre contenida. Harás ejercicios prácticos. Vamos a darte también unos PDFs, parte del cuaderno sagrado, para que puedas hacer esos ejercicios prácticos. Y tendrás un soporte y apoyo cercano para dar solución a tus dudas y a tus imprevistos en menos de 48 horas. Este es un grandioso regalo que hoy tengo la felicidad de entregarte. He preparado para ti los siguientes regalos. Estos regalos, si tú los tomaras por fuera,
pagarías un valor de 997 euros, que es lo que las personas pagan por estos programas personalizados a cada una de las personas que consultan conmigo y que tienen procesos de transformación personalizados conmigo. Pero vamos a hacer un bono de acción rápida por las próximas 24 horas. Válido. Si quieres el programa hasta el 18 de noviembre, ojo, hasta el 18 de noviembre a las 23:59 hora Madrid, tendrás ese plazo para que puedas adquirir esto que te vamos a contar hoy. Todo esto que estamos aquí hablando del bono de acción rápida de 24 horas, válido, está valorado en 150 euros. Una sesión privada online mía está valorada en 150 euros. Así que vas a poder tener este bono de acción rápida. Si tú te inscribes al programa, vas a poder tener, si te inscribes al programa en las próximas 24 horas, perdón, que es que yo sé que está un poco confuso, pero para que lo puedas entender, si te inscribes al programa en menos de 24 horas o durante las próximas 24 horas, vas a tener una sesión privada conmigo online, o si estás en Madrid presencial, valorada en 150 euros. Vamos a seguir viendo los regalos. Bono VIP, solo si haces un pago único que está, que lo debes hacer en un solo pago único, vas a tener acceso a una sesión grupal de 1 hora en vivo por Zoom para aprender a sanar tus relaciones y hacer nuevos acuerdos de convivencia para tener relaciones serenas y amorosas. Aquí vas a tener con las personas que hagan un solo pago único, valorado en 97 euros, una sesión grupal en donde vamos a aprender a hacer esos acuerdos de convivencia para que puedas sanar esas relaciones que necesitas sanar en tu historia. ¿Seguimos? Aparte de todo esto, vas a tener un bono de regalo. Y ese bono de regalo es una masterclass online en vivo, cómo construir una relación de pareja sana, a conocer y comprender la personalidad predominante de cada uno, incluye el test de personalidad, valorada en 127 euros. Un ebook, Tu alma, una joya para pulir, mis respuestas para el alma y mis píldoras para el alma. Acá están los libros que los vas a poder tener. Mis respuestas para el alma los vas a poder tener en digital. Este no es la versión nueva, esa va a ser la versión nueva, pero la versión de antes la vas a tener también, mis respuestas para el alma, que es la recopilación de todos mis artículos de semana, y este que es cómo pulir el diamante de tu alma. Esto vas a poder tener acceso a este bono de regalo con 7 días de garantía. Luego, vamos a seguir viendo los regalos maravillosos. Llegó el momento de tu transformación. No esperes más. Aprovecha esta oportunidad para conocerte, para transformarte, para que puedas diseñar esa ruta de navegación a través de mi academia. Vas a aprender a pulir el diamante de tu alma, empezando con estas 4 facetas, y después, más adelante, vas a poder tener acceso a nuevos cursos porque estamos haciendo este lanzamiento de este curso específico, de este entrenamiento específico, y todo esto que estás viendo, todo esto que te he contado, lo puedes adquirir en un pago único de 197 euros o en 2 pagos mensuales de 99 euros. Acuérdate que al principio te dije que todo esto está valorado en 997 euros. Si tú lo compraras, como lo hacen mis consultantes, por piezas separadas. Yo llevo más de 20 años haciendo procesos personalizados a personas, retiros espirituales, sesiones de coaching, sesiones terapéuticas, pero hoy he decidido agrupar todo lo que una persona pagaría 997 euros y lanzar como una grandísima oportunidad que solamente va a estar por un tiempo limitado, y que si tú tomas esa acción rápida, vas a tener la oportunidad de pagar en un pago único 197 euros o 2 pagos mensuales de 99 euros cada uno. Yo he aprendido a través de las mentoras con quien me he formado que realmente nosotros, si queremos
transformarnos, si queremos construir una nueva versión de nosotras mismas, nos cuesta, debemos invertir. Yo he invertido miles de euros, estudiando, pagando certificaciones, afiliándome a la Federación Internacional de Coaching, siendo miembro de la Federación Española de Coaching, siendo miembro de la Federación de Coaching and Psychology, pagando muchísimos diplomados. Entonces, pulir el diamante del alma cuesta. Nosotras como mujeres muchas veces invertimos en ropa, invertimos en una cartera, invertimos en cosas que a la final son para estar bonitas o para ir a una fiesta, pero se nos olvida que la prioridad somos nosotras. Muchas veces nosotras inclusive invertimos en regalos espectaculares para nuestros hijos, en regalos espectaculares y costosos para nuestras parejas, pero yo siento, y esto lo aprendí de mis mentoras, que nosotros debemos también darnos regalos a nosotras mismas. Y ha sido maravilloso, ha sido lindo, como muchas mujeres me dicen, Paula, yo decidí regalarme de cumpleaños o de aniversario o de Navidad este entrenamiento. Y lo decidí porque sé que no quiero seguir atada a este ciclo de dolor. Quiero transformarme, quiero estudiar, quiero prepararme, quiero formarme para poder llegar a ser una mejor mujer. Entonces, vamos entonces a abrir micrófonos porque sé que muchas de ustedes tendrán algunas preguntas, pero realmente esta es una oportunidad única que caduca, que vence y que hoy quiero regalarte como el gran lanzamiento de mi academia, como el gran lanzamiento primeramente de este curso, porque después podrás tener acceso a muchos otros cursos, pero hoy, que es el primer lanzamiento acá en España, no te lo pierdas, aprovéchalo y invierte en ti, que muchas veces invertimos en personas que amamos, muchas veces invertimos en coches, muchas veces invertimos en muebles y se nos olvida que nosotras somos nuestra prioridad. Así que te animo a que te vincules con nosotros y a que puedas diseñar realmente esa mejor versión y entrar a esta maravillosa experiencia de esta academia en donde cientos de mujeres han decidido realmente dar ese salto cuántico para poder diseñarse a ellas mismas como el diamante más bonito. Así que abro los micrófonos, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, estoy con mi equipo que están aquí acompañándome para que les puedan resolver alguna pregunta o alguna duda que tengan. Paula, por favor, actualmente no puedo por tema económico, pero cuando vuelvas a hacer este taller más adelante. Claro que sí. A ver, yo abro el chat para leer. Claro que sí. Vamos a seguir de todas maneras haciendo entrenamientos gratuitos, vamos a seguir haciendo masterclass, pero es muy importante que si quieres profundizar en la metodología, que si quieres formarte, que si quieres aprender, que si quieres ya realmente estudiar, porque esto es un método de estudio, lo puedas hacer. Les compartimos la página para que se unan al programa virtual. Acá está la página en donde pueden unirse, en donde pueden acceder, donde está toda la información, en donde está todos los métodos de pago, pueden pagar con una tarjeta de crédito diferida, que es muchas cosas que las personas han hecho, y muchas veces he tenido personas que me dicen, mira, no puedo hacerlo ahora pues de un solo pago, pero puedo poner el pago y ponerlo diferido, pero es algo que quiero hacer. Y ahora que se vienen las épocas de Navidad, también le podrías pedir a tu pareja o a tus hijos que te lo regalen. Yo tengo una duda sobre el test y quería compartir una situación que me sorprendió. Claro que sí. Acá estoy para escucharte. Si quieres prender tu cámara para verte. No te escucho. Ah, ya. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas, Laura? Encantada de conocerte. Desde Málaga, Benalmádena, Qué bonito. España. El test, que yo no lo podía traducir, lo fui a hacer con mi hijo y él me lo iba traduciendo. Lo que me sorprendió es que él iba respondiendo por mí
y sabía casi todas las respuestas como, o sea, me sorprendió que me conociera tanto. Eso era lo que me sorprendió. Él decía, esto, ¿no? Sí, sí, es esto. Y o contestaba directamente. Eso me sorprendió muchísimo. Y después tú dijiste el otro día que cuando hiciéramos el test íbamos a resolver cuál era nuestra personalidad. A mí me salieron 4. Claro, todos tenemos un poquito de todas, pero hay una, cuando tienes la pizza, ves que hay un color de esa personalidad predominante que es la que más se sale de la pizza, en la que más tienes porcentaje. ¿Cuál te Sí, salió? sí. 8 y 6. Wow. Como Sí, predominante, eres una mujer fuerte. sí. Bueno, 8, entonces ya 6, sabes. 4 y 1. Ok, entonces la 8 ya sabes que eres una mujer con muchísimo carácter, que eres una mujer líder, que eres una mujer que le gusta de alguna manera tener la razón, por así decirlo. Vamos aquí al 8, que ya me imagino que lo viste, ¿no? El 8 es el desafiador y el dominante, ese es el nombre con el que se denomina el 8. Es un tipo poderoso, dominante. Las personas tipo 8 son seguras de sí mismas, muy fuertes, capaces de imponerse ante los demás, pero también son protectoras de los débiles, son ingeniosas, decididas, también resultan ser orgullosas y dominantes. Piensan que deben estar al mando de su entorno y suelen volverse retadoras e intimidadoras. Es decir, estar de pelea con un 8 no es muy recomendable porque te pueden llegar a intimidar, no te pueden llegar a hacer eso que hace el 8 cuando está de pelea, que es no te metas conmigo. Pero también protegen a los débiles. Entonces son también los que dicen, si te metes con él, te metes conmigo. Entonces a mi hijo no lo toques, o a mi pareja no la toques, o a mi perrito no lo toques, pero Tal cual. protegen también a las demás personas. En su mejor aspecto, en el aspecto luminoso, son personas que se centran en sus dotes y en los objetivos dignos. Son alegres y son muy capacitados. Son personas preparadísimas y muy agradecidas. Sí. ¿Tienes alguna pregunta de tu personalidad que quisieras trabajar? Mm, he hecho con toda la parte negativa que has descrito, las personalidades. Vengo hace tiempo trabajando y he dosificado todas las partes negativas. Y una frase que dijiste de esta persona que estuvo en el Holocausto, que si tienes situaciones que están fuera de tu alcance remediarla, la actitud, bueno, entonces creo que lo estoy haciendo bien, porque tengo 2 situaciones muy complejas que no están en mi mano poder solucionarlas. Y la actitud es lo que hace que todos los días sea una ave fénix, que renazca y salga a seguir peleando todos los días. Mm, Creo que no hay otra forma que de asumir las situaciones y seguir adelante. Hay situaciones donde no hay nada positivo, porque no hay nada positivo, aunque uno quiera buscarlo. Es mi concepto, ¿vale? Eh, pero no puedes quedarte llorando. Así es. Entonces, toda esa parte dominante de la 8 se va a la 1 y a la 6. Exactamente, exactamente. Creo que sí he sido muy 8, muy dominante, muy de escudo, de máscara y de defender y de imponer solamente con pisar en un sitio. Pero he trabajado por las situaciones que he vivido, vivo, a, a los otros extremos, por salud física y mental. Perfecto. Laura, lo que yo te invito a hacer
es no tengas miedo a mostrarte vulnerable. No tengas miedo a ser vulnerable, no tengas miedo a pedir ayuda, no tengas miedo de llorar, de un día decir no puedo más, toqué fondo, boto la toalla. No tengas miedo, porque el problema del 8 es que se exigen demasiado para permanecer en fortaleza. Bueno, sí, no tengo otra opción. Hay Claro, veces que la vida te da opciones y por diferentes causas eliges caminos erróneos, pero puedes retomar en algún momento de la vida. Pero hay veces que no tienes otra opción que ser fuerte. claro. Eh, Ser fuerte, porque claro, es la opción que elegiste, pero permítete también momentos de descanso, permítete momentos de llorar, de estar vulnerable, de no ser siempre la mujer maravilla ni la mujer biónica. no, he aprendido a hacerlo porque es la forma, como digo yo, de recargar pilas para seguir. Es como una forma bajo al subsuelo, me centro, reorganizo toda la situación, calmo y veo cómo sigo. Entonces es la manera como de recargar energías para poder seguir con toda la situación. Eh, es que tengo un hijo enfermo. Mm, muy difícil, yo creo que es muy Estoy difícil. sola, no tengo gente en la que yo pueda apoyarme. Ay, es muy difícil cuando estás sola y tienes una cuestión muy grave. Entiendo. Entonces, a veces ser fuerte es más que una obligación. No puedes debilitarte ante quien no debes, ante quien tienes que ser fuerte. Entonces, sí, uno se baja porque indiscutiblemente, como siempre digo, si las torres gemelas han caído cuando eran invencibles, ¿cómo no vamos a caer nosotros? ¿No? Por más fuerte e invencible que nos creamos. Entonces, Así es. es una forma de recargar para seguir. Entonces, sí trato de este tipo de cursos, tratar de hacerlos porque me ayudan a seguir. Aunque Entonces, creo que en los últimos años he hecho mucho cambio en mi personalidad, a dosificar ese dominante. Por eso te dije que me salían muchos contrario a lo que realmente predomina, que es el dosificador, bueno, tanto el 6 como el 1 y el 4 que son totalmente opuestos al 8. sí, Creo sí, que sí, sí. son el resultado del trabajo que vengo haciendo. Pues Laura, sigue haciendo tu trabajo y sabes que hay un Dios que todo lo puede, cree en los milagros, cree en que cuando te caigas Dios te va a volver a levantar y cree que busca esos espacios también para ti, ¿sabes? Porque tener un hijo enfermo es algo que te requiere mucho tiempo, que te requiere mucha dedicación, pero busca también esos espacios también para ti, para quererte, para cuidarte, para de Sí, pronto hacer algo que te guste, para de pronto irte a un parque a dormir, no sé, o sea, busca también algo en donde, porque el problema del 8 es ese, que no se permite la vulnerabilidad. Permítetela, ¿vale? bueno, te agradezco Un mucho y voy a abrazo. seguir contigo, voy a seguir siguiéndote. Yo Muchas gracias siempre por les todo. estoy poniendo pildoritas para el alma, siempre les estoy mandando artículos, cosas, o sea, no importa que no entren por ahora a la academia, más adelante podrán entrar, pero siempre les estaré dando cositas. María Guadalupe, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. María Guadalupe, levantaste la mano, ¿verdad? Ah, no, me pareció una manita, pero no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, quiera compartir algo? Aprovechen que estoy aquí. María, si quieres enciende tu cámara para poderte ver. La María.
María, te escucho. Ok. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Un abrazo muy grande a todas, a todos, y nos seguiremos conectando y nos seguiremos viendo porque voy a seguir dándoles un montón de contenido y voy a seguir aquí de la mano de todos ustedes creando, estudiando, investigando para poderles seguir dando lo mejor de mí. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Les dejo mi corazón y chao, chao. Nos vemos muy pronto.